Isaías capítulo 2, versículo 10. Vamos a leer dos pasajes. Uno aquí en Isaías y el otro en Daniel, en el libro de Daniel. Isaías capítulo 2, versículo 10. Dice así: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y será exaltado Jehová solo en aquel día. Porque Jehová de los ejércitos tiene reservado un día que vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, y sobre toda torre alta, y sobre todo muro fortificado, y sobre todas las naves de Tarsi, y sobre todos los objetos preciados. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Sin perder ese pasaje, leamos por favor en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 30. 4:30. Daniel capítulo 4, versículo 30. Aquí nos vamos a quedar un ratito, entonces quiero decir que el pasaje de Isaías es colectivo, o sea, todo soberbio, todo exaltado, todo, solo todo. Sin embargo, aquí es uno solo. Y entonces en este uno solo nosotros aprendemos el concepto que Dios quiere mostrarnos en cuanto a la soberbia. Entonces miremos el versículo 30 del capítulo 4 en este un solo personaje. Dice: se puso a hablar el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para residencia real y para la gloria de mi majestad? Para el peso de mi majestad, hemos escuchado, el peso, la importancia, para gloria de mi majestad. Aún estaban estas palabras en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y pasarán sobre ti 7 tiempos hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio sobre la realeza o los reinos de los hombres, y la da a quien él quiere. En el mismo instante se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al cabo del tiempo señalado, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré la razón. Entonces bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las generaciones. Todos los habitantes de la tierra son considerados ante él como nada, y él hace lo que le place con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra,
y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo momento, mi razón me fue devuelta, y para gloria de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y se me dio una grandeza todavía mayor. Ahora pues yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Yo recuerdo que don Andrés hablaba de que la soberbia era ese complejo de superioridad. Es una manera de que lo dijo para que quedara grabado en mi mente después de muchos años esa frasecita. Una frase puede iluminar el concepto. Nosotros aquí en Nabucodonosor tenemos una persona en la cual el orgullo, la arrogancia se le fueron a la mente, y los humos se le fueron a la cabeza, como decimos a veces como un lenguaje coloquial. Los humos se le fueron a la cabeza. Y es eso lo que le pasó a este rey Nabucodonosor. Lo dice así. Versículo 30 del capítulo 4. Se puso a hablar el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Aparece el yo, que yo edifiqué. Estoy seguro que ni siquiera él movió un solo ladrillo. Y sin embargo dice que yo edifiqué. ¿Por qué? Porque detrás de esa construcción estaba todo el poder de su reino, estaba toda la inteligencia de su persona y de todos sus sabios. Pero él dice que yo edifiqué con la fuerza de mi poder, y cuando habla de la fuerza de su poder no es inherente, es en realidad la fuerza de su reino, el poder de su reino. Para residencia real y para gloria de mi majestad, es una persona que está embebida de su propio ego, de su propio ser. Entonces, Dios aquí aparece, o sea, Dios interviene sentenciándolo, o sea, apareció antes sentenciándolo, pero aquí aparece la sentencia ejecutada. Entonces dice, aún estaban estas palabras en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. O sea, en ese mismo instante le fue quitado su reino. ¿Y por qué le fue quitado su reino? Porque el reino él no era de él, el reino le fue dado a él. Y le fue quitado porque no tiene ni una sola posibilidad de retener su reino, como nosotros no tenemos ninguna posibilidad de retener nada, ni siquiera nuestra vida la podemos retener. O sea, nosotros usar un lenguaje como el que usó Nabucodonosor es totalmente fuera de toda verdad. Nosotros no podemos decir la gran Babilonia que yo edifiqué. Así que todo eso es orgullo. Nosotros no somos nada, como lo va a decir al final, absolutamente nada. Y nos cuesta a nosotros entender eso. A mí me cuesta una enormidad saber que no soy nada, que no tengo derecho a nada, absolutamente nada, ni siquiera el aire que estoy respirando en este momento yo tengo derecho. Si lo estoy respirando es sencillamente porque el bendito Dios del cielo me dio la capacidad y me puso el aire aquí al lado mío, para que yo lo respirara. Y es tan fiel Él que tengo el aire, lo he tenido durante 67 años, porque Él es así, porque Él es bueno, porque Él es totalmente bondadoso y bueno, y yo no tengo que actuar como actúa aquí el rey Nabucodonosor.
Nabucodonosor. Entonces, porque el rey Nabucodonosor todavía es un ser rescatable, no es lo mismo que el caso de su pariente nieto tal vez, el rey Belsasar del capítulo 5. El rey Belsasar del capítulo 5 pasó el límite y ahora él se transformó en un ser no rescatable. Entonces vino el juicio final para él. Y entonces tuvo que entregar su reino y entregar su vida. Perdón, se le quitó el reino y se le quitó la vida. Porque no entregó nada. Porque nada le era de él. Ni a este rey, ni al otro, ni a ningún rey. Y se le fue quitado el reino al rey Belsasar. Y se le fue quitada la vida también. Y tuvo que entregar, y tuvo que dar todo. Tuvo que ceder todo. Porque él no podía hacer otra cosa que entregarla o que cederla. Se le quitó. Y entonces dice, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán. Y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes se te apacentarán o te darán de comer. Y pasarán sobre ti 7 tiempos, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio sobre la realeza de los hombres, sobre el reino de los hombres, y la da a quien él quiere. En el mismo instante se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Necesitó 7 años para reconocer esto. Y 7 años de una disciplina tremenda, máxima. O sea, fue quitado del reino, no solamente eso, fue quitado del reino y arrojado al campo, allí donde estaban los animales, y entonces para que viviera como los animales, para que comiera como los animales, para que estuviera en la habitación de los animales, o sea, ahí donde caía el rocío, y para que pareciera un animal, porque hasta que le crecieron en todo su cuerpo el cabello como las plumas de águila y sus uñas crecieron como las uñas de un ave. O sea, era una bestia. Y vivió con las bestias. 7 años. Así, el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Oiga, 7 años terribles. Pero 7 años que le hicieron tanto bien al rey de Babilonia, al rey Nabucodonosor, y que de otra manera nunca habría podido ese rey haber reconocido la grandeza de Dios. Él no podía reconocer la grandeza de Dios antes porque él estaba embebido de la grandeza propia. Y mientras estaba embebido de su propia grandeza, entre comillas, que le había sido dada, no podía contemplar la gloria de Dios. Esta experiencia le hizo volver en sí. Esta experiencia de 7 años le hizo entrar en razón. Esta experiencia de 7 años le hizo realmente un inmenso bien. La pasó mala, la pasó horrible. A mí no me gustaría pasar esos 7 años ahí. Me gustaría que por la gracia de Dios yo pudiera aprender un poquito de manera distinta. Pero este rey aprendió todo lo que tenía que aprender en esos 7 años. Nunca había aprendido tanto. En esos 7 años aprendió que él no merecía nada. Mire cómo lo dice los versículos 34. Mas al cabo del tiempo señalado yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré la razón. Entonces bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las generaciones.
Todos los habitantes de la tierra son considerados ante él como nada. Esa frase es muy fuerte para el orgullo humano. Para mi orgullo es como llegar al fondo. Todos los hombres son considerados ante él como nada, como cero. Y yo quisiera, mire, yo le estoy hablando a ustedes y estoy consciente de una necesidad tremenda de avanzar un poquito en esta dirección, un poquito, que sea un poquito, que yo sea considerado en mi propia mente como nada. Si él hubiera sido considerado en su propia mente como nada, él no habría dicho así como dijo. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Si él es nada, ¿cómo la nada va a edificar Babilonia? Después dice, con la fuerza de mi poder, si él es nada, no tiene ni una sola capacidad de poder. Y si él es nada, dice, para el reino y para la gloria de mi majestad. ¿De qué majestad me habla si él es nada? Entonces no, eso era una realidad que él tenía, que era dada de Dios. Entonces él tendría que haber glorificado a Dios y no a él mismo. Mire, a mí me dan deseo de terminar aquí mi mensaje porque yo creo que está cumplido este minuto, oiga. Este minuto de mensaje está cumplido. En realidad, para nosotros poder adorar al Señor, tendríamos que estar en consideración la nada que soy. Para poder recién elevarme por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios y por su palabra, a la gloria y a la grandeza del Dios maravilloso que entregó a su Hijo para morir por nosotros. Es que si yo me ubico donde me corresponde, entonces la concepción que uno tiene del Señor, la que tenga, va a crecer de manera infinita, porque evidentemente todo lo que tenemos es absolutamente de gracia, y de gracia significa que nosotros no tenemos nada por nosotros mismos, absolutamente nada, 0, 0, 0, ni de la creación ni de la salvación, nada. Todo nos es dado, absolutamente regalado, por la gloria, el poder, la magnificencia de ese Dios del cielo que envía a su Hijo a la tierra para morir por nosotros y pagar nuestros pecados y pagarlos todo y al contado. Entonces, cuando uno está ubicado delante de Dios como corresponde, nosotros vamos a reconocer no solamente que Él es el que merece el reino, que lo tiene, el reino sempiterno, y reconocido como el que pone todo, como el que quita y el que pone, sino que en realidad también lo vamos a reconocer en su generosidad, en su bondad, en su misericordia infinita, que hizo que Él diera a su propio Hijo. Todo eso no lo podemos comprender, pero lo vemos en las Escrituras y lo creemos. La magnificencia de nuestro Dios no solamente es para reinar. El peso de nuestro Dios no solamente es para ejercer su reino. El peso de nuestro Dios se ejerció cuando Él envió a su Hijo a este mundo para morir por nosotros. Esa es su importancia. El único que tiene, nosotros somos más livianos que una pluma. No tenemos absolutamente nada. 0, 0, 0. Pasemos un poquito ahora al libro de Isaías capítulo 2, para decir una pequeña noción. Dice así: viene el día del juicio, porque va a venir el día en que Dios va a quitar a los rebeldes de este mundo, y en medio de esa masa de rebeldes o de seres humanos en plena altivez van a haber un remanente al cual Él va a rescatar. O sea, va a sacar de lo malo, va a sacar bueno, pero mucho de lo malo. Van a ser juzgados y echados de este mundo, como el propio rey Belsasar, quitada su reino, quitada su orgullo y quitado su rol en este mundo. Mire cómo lo dice. Versículo 10.
Métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible de Jehová. Ese es el momento de juicio, la segunda venida del Señor Jesucristo, en juicio. Y dice, y del resplandor de su majestad, o sea, va a ser impresionante su manifestación en la segunda venida. Y ahora dice, la altivez de los ojos del hombre sea abatida, o sea, ese pensar de los ojos, ese entendimiento perverso, esa mente perversa. Dice, la altivez de los ojos de los hombres será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, ese complejo de superioridad, esa arrogancia. La palabra arrogancia a mí me parece muy clara. La palabra orgullo no tanto, pero sé que es una tosudez del fondo del corazón respecto de lo que nosotros nos creemos. Y entonces, y voy a decir una tosudez porque el orgullo es duro, duro, duro. Entonces, por eso le vamos a llamar tosudez. Y dice, y será exaltado Jehová solo en aquel día. Nadie más será exaltado, o sea, todos los demás serán. Yo estaba pensando así como cuando se pasa la máquina de cortar pasto, no sé, se pasa la máquina esa, la cortadora de pasto, así, y detrás de él quedan todos parejitos. O sea, todo ahí diminuto, bien cortito, y todo parejito. Buena máquina de cortar pasto esa. Eso es lo que va a pasar aquí. Lo que va a pasar aquí es que todo soberbio quedará hecho nada. Solamente que muy pocos serán salvos en ese día. Entonces dice así, la altivez de los ojos del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y será exaltado Jehová solo en aquel día. Lo único que quedará en elevación será ese mismo rey, ese mismo Dios bendito. Lo único elevado será él, lo único. No estoy enojado, ustedes saben que yo hablo así, pero es que para que quede clarito que ese día va a tener un cambio tremendo en la humanidad. Después va a venir el reino milenario del Señor Jesucristo, desde ese momento cuando Él esté ahí, esté solo exaltado ya. Maravilla y maravilla, empezará esa cosa en este mundo que será la bendición por 1000 años y después los salvos pasarán, los que ya son salvos y los que sean, pasarán a la eternidad gloriosa. Mira lo que dice, versículo 12. Porque Jehová de los ejércitos tiene reservado un día que vendrá sobre todo soberbio. Y aquí empieza la palabrita todo. Todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Y agrega los árboles para que quede, porque ahí los árboles no van a ser como el pasto. El pasto es fácil de cortar con una cortadora, pero los árboles no. Pero miren lo que pasa aquí. Sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, y sobre toda torre alta y sobre todo quedará bajo la humillación de su propia gloria. Los árboles dejarán su gloria. La gloria del cedro es su altitud, la gloria de la encina es su libertad, la gloria. Hay otras glorias aquí. Los montes altos, los collados elevados, cada uno de esos tiene su propia gloria. Todo eso desaparecerá. La gloria de las cosas desaparecerá. Quedará solamente. Nadie se gloriará en las cosas. Todos se gloriarán en el Señor. Se va a terminar la idolatría. La idolatría de las cosas. Se terminará completamente la idolatría. Él solo será glorificado. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Ven, Señor Jesús. Los primeros que van a ser juzgados son los seres humanos. Y antes que ellos sean juzgados, nosotros debiéramos ser juzgados, o el autojuicio, para que nosotros nos ubiquemos como nada delante de nuestro Dios. El Señor bendiga su palabra.